8 de la mañana con 48 minutos. Continuamos nosotros aquí en Ampliación del Domingo y luego de el debate, la entrevista anterior sobre la situación del fiscal de la Nación, sobre los colaboradores eficaces que han dado pie Armando a los cuestionamientos a vocales supremos y al propio fiscal de la Nación. Vamos a conversar con Fernando Ugaz, abogado penalista. Buenos días, bienvenido. Precisamente para revisar esa figura contigo, Fernando, la del colaborador eficaz, que nos decían es un testigo al final, ¿no? Sí, total. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto saludarlos. En principio, la institución del colaborador eficaz es una institución que surgió en la lucha anticorrupción del sistema, en contra de la corrupción del sistema de Fujimori y Vladimiro Montesinos. Fue una herramienta sumamente importante porque permitió que todos los guardaespaldas, correcto, de Vladimiro Montesinos pudieran brindar información muy apretada, muy pegada en relación a una serie de visitantes, una serie de personas que habían participado con Vladimiro Montesinos. Y también la participación obviamente, de una serie de altos dignatarios, congresistas, etcétera. Esto permitió complementar una serie de informaciones, esto es prueba por indicios, que no se tenían solamente con los videos, con los videos. Entonces, tenía que estructurar y conformar toda una estructura para verificar los temas de peculado, porque solamente con los videos se hubiese podido configurar unos temas de receptación de dinero. Vladimiro entrega dinero. Sí. Pero con los colaboradores eficaces lo que se logró identificar fueron los peculados. Esto no es un dinero que se entrega a una tercera persona y es un dinero mal habido, ¿de dónde saldrá? Y se entrega a una tercera persona. Ese es el video. Pero con las colaboraciones eficaces lo que se logró determinar es que no era una receptación, cuya pena son 2, 3 años de pena de libertad, sino esta es una complicidad de peculado. Esto es, los funcionarios, exministros, congresistas habían coordinado previamente con Vladimiro Montesinos Torres para que a propósito de favores, correcto, elecciones, etcétera, él pueda distraer dineros del Estado, malversarlos, pecularlos, y entonces ya tenemos la foto completa. Entonces, la participación de los colaboradores eficaces fue sumamente importante en un primer momento y también ha sido importante para el tema de los presidentes de los gobiernos regionales, ¿no? Y la lucha anticorrupción que se ha ido fogueando en diferentes estratos para los temas de criminalidad organizada, ¿no? Pero evidentemente, Fernando, no se trata del dicho de una persona, un testigo de privilegio de las cosas que ocurrieron, porque evidentemente siendo una persona puede decir a veces lo que se le ocurra. Lo que dice un colaborador eficaz siendo valioso tiene que estar acompañado de pruebas, tiene que poder corroborarse, ¿es cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, tenemos un problema de enfoque acá. Los videos y los audios cumplen la misma función de errarnos en el enfoque. Los temas penales no necesitan en el día a día un nivel de probanza del tipo video y audio, porque normalmente los temas penales, los casos penales, la criminalidad corrupta, normalmente se ejecuta en actos cerrados, esto es, se oculta para cometer los delitos. Entonces, en el día a día no tenemos en un caso cualquiera un video o un audio. Entonces, el sistema penal elevó su estándar probatorio teniendo videos y audios, pero eso no es el estado normal y cotidiano de probanza de un caso penal. Entonces, que le pidamos a todos los casos que exista video y audio sería pues algo inocente, ¿cierto? No, me refería a lo que se le debe exigir a un aspirante a colaborador para que finalmente lo sea. Y entonces desciende en el análisis. Si el estándar probatorio no debe ser tan alto, y entonces es importante el aporte de los declarantes, de los testigos y de los colaboradores eficaces, porque lo que hacen es permitir generar esa prueba por indicios que permiten calzar, ¿correcto?, en el desarrollo de la estructura de la imputación penal. ¿Qué es lo que dicen los colaboradores eficaces? Los colaboradores eficaces nos pueden apoyar en lugares, circunstancias, momentos, móviles, ¿correcto?, que van a permitir, junto con otros materiales probatorios, ¿correcto?, definir cómo es que fueron la imputación del caso en concreto. Para el caso del señor Chávarri, por ejemplo, una cosa son los audios que permitieron que se desmienta, ¿correcto? Y entonces tenemos un antecedente, que nuestro fiscal supremo miente.
Ya. Pero además de eso tenemos una serie de otros indicadores, relaciones, motivos, circunstancias, ¿correcto?, que permiten poco a poco ir definiendo la estructura como partícipe de una organización criminal. Ahora, pero tendrías que establecer, Julio, la participación en esa organización criminal. Por ejemplo, en el caso del señor Chávarri, ¿cuál ha sido o es, según lo que entiende usted, la participación en la organización criminal? Bueno, según lo que describe el informe de la doctora Sandra y según lo que se describe en la denuncia constitucional a propósito de los consejeros, ¿correcto? Lo que se describe es que esta organización criminal se habría orquestado, se habrían juntado con el fin de tener el poder, tanto en el Poder Judicial, nombramiento de jueces y fiscales, etcétera, de manera ilegal. Entonces, para lograr ello, han tenido que, correcto, juntarse, organizarse para legitimar este tipo de escenarios. Reunirse o conversar, Sí. o almorzar, o ¿qué más? Sí. Pero, pero claro, lo que uno podría decir es, la prueba de ello, ¿qué es? ¿Un almuerzo? ¿Una reunión? ¿Una persona que por teléfono dice yo hablé con fulano para que el tercero logre el cargo? Bueno, está claro que la diferencia a esta altura es patente, ¿no? O sea, es evidente la diferencia entre, por ejemplo, el doctor Cesarino Strozzi y las conversaciones con los consejeros, ¿cierto? Y el tema del señor Chávarri, que aparentemente... O la del señor Ríos, por ejemplo. Obviamente. Mucho más claro. Obviamente, la comparación es evidente, Pero ¿no? aquí está digamos, la acusación del colaborador eficaz. Es un informe que se ha hecho público ya. Y lo que señala la fiscal, tomando como base el testimonio del colaborador eficaz de código FPC, señala que el doctor Pedro Chávarri era el favorito de la organización para que sea fiscal de la Nación. El grupo, dice la fiscal, que ha hecho la acusación, quería evitar que sea reelecto como fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Sí. Por eso dice que Chávarri era parte de la organización, porque era el favorito de ellos. Sí, correcto. Eso todavía necesita ser masticado, ser debatido, ser ampliado para configurar algunos ilícitos penales. Lo concreto, por ejemplo, es el caso Camayo. Actualmente al señor Camayo está siendo procesado con prisión solamente por estar imputado por criminalidad organizada. Él no tiene ningún delito específico, Ya, ¿y entonces? como otros. Todo el resto tiene cohecho, haber pagado dinero. Entonces, ¿por qué está en prisión? A ver, porque alguna gente se pregunta por qué, por ejemplo, el señor Camayo, está bien que esté en prisión, ¿no? Pero hay otros personajes vinculados a otro tipo de organizaciones que más o menos por lo mismo, lobby, digamos, a gran nivel, pero para hechos delictivos, no están en prisión. Ya, lo que pasa es que el tipo penal de criminalidad organizada lo que estructura es un adelantamiento de punición. Esto es, el solo hecho que tú pertenezcas a una organización criminal y esta organización criminal se encargue de cometer una serie de delitos y tu participación sea latente, esté colaborando, coadyuvando para que estas situaciones se realicen sin que necesariamente tú hayas cometido un delito en específico, ya te hace, correcto, con esta misma estructura criminal es que se le está procesando a los de La Victoria, es lo que se le está procesando a los presidentes de gobiernos regionales, es una etcétera. herramienta, ¿verdad? Es una herramienta que va a suplir alguna deficiencia que podría haber en la investigación. Claro, porque Claro. Y es la misma estructura por la cual está siendo procesado Orellana. De tal manera que exigirle al tipo penal de criminalidad organizada que todos sus miembros hayan cometido, además de ser miembros de criminalidad organizada, delitos en específico, es una exageración. Pero definitivamente que para algunos casos habría que ver quiénes han servido o sido útiles para la organización y quiénes habrían participado dentro de la ¿Cuál organización. sería la prueba ideal? Cualquiera, en este ¿no? caso? Definitivamente. Cualquiera, porque si digamos un colaborador eficaz dice, y me parece que el señor tal, también lo he visto entrar, y entonces forma parte de la organización, a la cárcel con él también. Y así sería bien fácil, ¿no? pues, sacar a las autoridades, Por eso, tratar de eliminarlos en sus cuestionamientos, ¿no? Se está utilizando, nos dice usted, esta figura también como herramienta para acabar con el rival político. Sí, definitivamente. Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Siempre en todos los escenarios de elecciones, etcétera,
hay denuncias de un lugar a otro y el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones pues tiene que trabajar mucho en ello, ¿no? A lo que voy es a lo siguiente. Una declaración de un colaborador eficaz tiene que ser corroborada. Claro. Tiene que necesariamente, si el señor dice, me reuní en tal fecha, en tal circunstancia, en tal momento, entonces de inmediato, ¿qué es lo que tiene que hacer un fiscal que investigue, que tenga la autorización para investigar? Ahorita el fiscal, ni la doctora Rocío Sánchez puede investigar al doctor Chávarri, ni el fiscal de la Nación puede investigarlo, porque necesitan todavía de un proceso correcto de autorización por parte del Congreso para que esto proceda. De tal manera que ahorita lo que se está viendo como si fuera una imputación ligera, ¿correcto? Debería darse la cadencia del caso para que se permitan las investigaciones. Pero ¿cómo es que se va a dar eso si es que el mismo fiscal supremo... Entonces, él lo que debe hacer, desde mi perspectiva, es apartarse. Ya se excusó del tema de la investigación de los consejeros, ¿correcto? Pero... de este tema también debería apartarse. Definitivamente. Oye, doctor Ugaz, muchas gracias por estar con nosotros. Muy agradecido. Muchas gracias. Hemos conversado con Fernando Ugaz, abogado penalista, justamente sobre lo que es un colaborador eficaz y qué cosas se le debe exigir, justamente para darle el premio que aspira, porque en el fondo el que aspira es a un premio que es una reducción o que lo eximan de una pena. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos.